Gracias a todos, buenas tardes. Espero que estén todos bien bajo las circunstancias. El mundo cada día está un poquito más complicado, pero gracias a la tecnología, gracias a Zoom, podemos vernos aquí a esta distancia, ¿no? Bueno, hoy día vamos a conversar algo interesante que es la transmisión de resultados. La transmisión de resultados es algo crítico dentro del proceso electoral de la logística y la operación, porque sin los resultados no tenemos ganadores y perdedores. Así que esto es importante. A medida en el tiempo que las elecciones toman más y más importancia, donde hay más tecnología, donde hay más gente votando, donde hay mucho más cosas que se están haciendo, es necesario tener una claridad sobre cómo funciona y cuáles son las propuestas que muchos países tienen para hacer esta transmisión de resultados. Como ustedes sabrán, la transmisión de resultados a través del tiempo está siendo cada vez más rápida y en los países hace por lo menos 20, 30 años que han comenzado a modernizarse, si se puede decir así, a trabajar con los tiempos para tener una transmisión de resultados rápida. Una transmisión de resultados rápida desde el punto de vista de dar información para en cierta forma apaciguar los ánimos que se enervan o resaltan en una elección por querer saber rápidamente cuáles son los ganadores. Y es en esa competencia, en esa necesidad de querer resultados, es cuando se producen los problemas. Yo personalmente, que he trabajado en elecciones por más de 23 años y ya llevo 67 elecciones en las cuales he participado, desde mi punto de vista, prefiero que haya una transmisión de resultados o un proceso final que sea claro, preciso y calmado. Eh, Mi opinión está basada en eso, lo que he visto en este apuro incesante de tener un resultado. No muchas veces nos conviene y no muchas veces nos resulta. Em, por lo que entiendo, en Bolivia el año pasado hubieron algunas quejas sobre la transmisión o sobre el proceso en este sentido, pero así es como en todos lados existe. Bolivia no está ajeno a esto. Yo les voy a presentar, voy a hablar un poco más de los dos tipos de elecciones que hay, o sea, de las transmisiones que existen, y uno es el TREP. El TREP es algo que se inició hace 23, 24 años por atrás en Paraguay, aquí en Latinoamérica, con mucho más formal, donde se quiso dar una transmisión rápida a los resultados. Y lo importante aquí, quiero recalcar también que la P del TREP es provisionales. ¿Ok? En un segundito más vamos a hablar sobre eso, pero esto es algo interesante e importante que todos lo entiendan, que lo sepan, de que el concepto que se desarrolló hace mucho tiempo es como el marco teórico, digamos, es como que da las bases para hacer un proceso, para hacer el sistema de transmisión de resultados. Si el sistema de transmisión de resultados no funciona, puede ser obviamente porque la metodología, porque el sistema que se insertó no está 100%, no es adecuado 100%. Pero eso ya no ocurre. El problema que ocurre es más que nada una falla humana al contar, al marcar las papeletas, al transmitir la información, las personas que sumaron esto que lo otro. Hay varias fallas que se podría ver en el TREP o en cualquier transmisión de resultados, pero desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, todas estas tienen que ver mucho más con la falla humana el día de la elección. Y le digo falla por no ser tan duro, tan brusco en cierta forma, pero como estuve conversando con unas personas que saben el tema,
Los problemas que existen en elecciones, y ustedes creo que lo van a ver, o si estudian un poquitito más, casi siempre están ligados a las personas, a nosotros mismos, a los humanos, que de una u otra forma queremos influenciar el proceso. Y al hacerlo, obviamente tenemos los problemas que son sabidos. Y la transmisión de resultados es una que sí causa muchos problemas en el momento. Vimos dos videos simpaticísimos ahí, me pareció el segundo que lamentablemente no tenía la voz, pero el primero era de Paraguay y el segundo obviamente era de Bolivia. Y lo encontré muy bueno, preciso y, y ¿cómo se llama? Y me pareció muy bueno. En los dos les demuestra rápidamente de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos del proceso de transmisión de resultados y en este momento yo les voy a hablar del TREP. El TREP es nuevamente lo primero que sale de la mesa de votación y que se transmite rápidamente a un lugar central donde la autoridad electoral tiene que revisar esas actas, tiene que revisar esos números que están saliendo de esta forma y una vez que los números estén revisados, certificados, se convierten en los resultados finales. La transmisión del TREP son, como decía claramente y mostraban en el video de Bolivia, es de que son los primeros resultados que salen de la mesa y que son los que pueden tomar los observadores, los veedores, los partidos políticos y todo lo demás. Y esa misma información también es adquirida por el Tribunal Electoral o la autoridad electoral para decir al público o a los ciudadanos que hasta el momento, a tal hora, estos son los resultados que estamos teniendo. Perdón. Perdón. Entonces, definamos el proceso. El procedimiento de transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares es un operativo técnico, logístico, con fines mediáticos, encaminado a informar a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las organizaciones políticas el mismo día de la elección sobre los resultados obtenidos en las urnas. ¿Ok? Eso es el concepto general. La idea es tener un dato importante, un dato rápido de que pueda ser procesado. Lo importante nuevamente aquí es, y quiero recalcar este punto, es la palabra preliminares. Son todos los resultados son preliminares hasta el momento que son verificados y certificados por la autoridad electoral y ahí pasan a ser los resultados oficiales. En otras palabras, digamos que las elecciones terminen a las 5 de la tarde y nosotros ya a las 5:30, 6 de la tarde, 7 de la tarde tenemos resultados. Esos resultados hasta ese momento son preliminares, no serán nunca finales, porque tiene que haber un proceso de revisión. ¿Ok? Un proceso de revisión, un proceso de certificación y es el momento también para que los partidos políticos o los candidatos en algún momento, si es que lo quieren, impugnen alguna mesa o impugnen algún resultado y eso va a un proceso legal. Una vez que todo eso está saldado, son los resultados finales. Por eso en muchos lugares, como no se puede dar un resultado final media hora después, una hora después o 2 horas o la misma noche, se le buscó una solución y se creó esta idea, este operativo técnico logístico, como bien dice la definición, hace unos 20, 30, casi 30 años atrás, para poder dar resultados a la población que de una forma u otra lo estaban exigiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del proceso TREP o de la transmisión de resultados inmediata? Primero que nada, descubrir el vacío de información entre el momento de cierre de las votaciones y la divulgación de los resultados del escrutinio final. ¿Ok? Crear un ambiente de distensión entre los actores políticos y la población en general. Construir confianza y credibilidad alrededor del organismo electoral.
y contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos. Como bien dice, el primer objetivo aquí era, se creó de esto, o el objetivo principal es cubrir el vacío de información que existe. Una vez que termina la elección, una vez que termina el día de la elección, la gente, todos nosotros queremos saber casi inmediatamente, por muchas razones, quién fue la persona que ganó. Entonces, si la autoridad electoral se demora varias horas o se demora un día, 2 días, 3 días, existe esa tensión en el ambiente y mientras más tiempo pasa, mientras más tiempo sucede de que se informa a la población del resultado final, es cuando empiezan a haber dudas. Es cuando empieza ese cosquilleo, si le podemos decir de esa forma, que tiene la gente, que tienen los políticos, que tienen los candidatos, de decir, bueno, si se demoran es por algo, si se demoran es porque están cambiando los números, si se demora es porque por cualquier cosa. Obviamente, eso sucedía anteriormente en nuestros países, casi en todas las elecciones. El día de hoy eso no sucede tanto. Y si en el momento que hay algún problema con la transmisión de resultados, a no ser que se les caiga el sistema computacional, la falla casi siempre está en un error humano, que era como les estaba conversando anteriormente. Pero ese es el principal objetivo del TREP, es acortar este vacío de información, acortar esta angustia que puede decir que mucha gente siente al no saber los resultados. Pero al mismo tiempo, como ya les comentaba anteriormente, y no quiero ser tan repetitivo en esto, pero es importante de que tendremos que aprender a esperar los resultados que salgan. Nuestras sociedades no van a ser ni mejor ni peor porque los resultados estén en 1 hora, 2 horas después. Y esta competencia que existe con la prensa especialmente, con los partidos políticos de tener los resultados inmediatamente, es lamentablemente es innecesaria desde mi punto de vista. La diferencia que existe con la prensa y el tribunal electoral es muchas veces es abismal, porque la prensa puede transmitir rápidamente. El tribunal electoral lo podría hacer si tuviera personas en cada mesa, pero tampoco es propio de que el tribunal esté mandando, informando inmediatamente mesa por mesa con reporteros, digamos. La prensa lo puede hacer así, la radio lo puede hacer así, y ellos son los que, no solamente en Bolivia, pero en muchas partes, la mayoría de los países del mundo, es la prensa los que de cierta forma empujan y obligan a que las comisiones electorales, las autoridades electorales respondan rápidamente. Porque, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, el canal tanto dio el resultado, la radio tanto ya dio el resultado, pero lo que no se dice es que esos resultados no están verificados. ¿Ok? Entonces, eso es importante saber, saber y entender y aceptar que cualquier cosa que salga inmediatamente es preliminar. ¿Ok? ¿Cuáles son los procedimientos básicos? Primero, la recolección y transmisión de los resultados. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Lo podemos hacer mediante un dictado de teléfono, de que yo llame por teléfono a tal mesa o que tal mesa me llame a mí, a una central y que nos diga los resultados de esa mesa. Se pueden hacer a través del escaneo de las actas en el centro de votación o se puede también hacer fotografiando las actas. Esto es lo que se está utilizando en muchos países del mundo y también tiene que ver con un tema de costo, que lo que hablamos en otras ocasiones sobre el tema del costo. Obviamente el escaneo de las actas tal vez podría ser una de las mejores formas de hacer esto, pero tener escáneres en todos los centros de votación o los locales de votación muchas veces es un gasto importante, pero al mismo tiempo
el dictado de teléfono y la fotografía son buenas. Y si se hace bien, no tendría que haber ningún problema. En el dictado telefónico, les quiero mencionar inmediatamente, es que es cuando muchas veces existe el problema de cuando están dictando los números, hay veces que los dictan y los dictan mal, y también, como ustedes van a ver en la próxima parte, cuando la persona capta el número, lo anota y lo anota mal. ¿Ok? La otra parte es la recepción y los procesamientos de los resultados, el cual pueden realizarse mediante captura y verificación de los datos, reconocimiento de caracteres OCR e ICR. Son básicamente escáneres que reconocen la información que está llegando. En otras palabras, se escanea, por ejemplo, el acta, viaja el acta, se recibe, y una vez que el acta se recibe, se procesa para sumar los resultados. ¿Ok? Así que entonces se captura, se obtiene el resultado y se verifica. Y la tercera es la difusión de estos resultados o el decir cuáles son mediáticamente cuáles son los resultados mediante las redes internas locales, la intranet o la red pública de datos que son internet. ¿Ok? Entonces, nuevamente el proceso de transmisión de resultados, y en este caso estamos hablando específicamente del TREP, es una técnica que se usa en la mayoría de los países, si no por decir bien el 100% de los países. ¿Ok? Aquí la gran diferencia, este es el concepto de la transmisión de resultados, que es como estudiar, digamos, estudiar matemáticas o estudiar álgebra. La fórmula está. El problema está en cómo si aplicamos la fórmula correcta, si captamos los números correctos para aplicar en la forma y si obviamente trabajamos los números correctamente o de una buena forma, vamos todos a llegar al resultado. Esa es la gran diferencia y esa gran diferencia es a lo que yo me refería anteriormente al tema humano. ¿Ok? Principios básicos. A pesar de no existir parámetros formalmente establecidos para su ejecución, sí tienen algunas reglas básicas que rigen de su implementación. Esto nuevamente quiere decir de que es una idea global, general, que se aplica, no tiene exactamente una regla cómo se tiene que hacer aquí, cómo se tiene que hacer allá, porque esto es un modelo que se le ocurrió a un grupo de personas y que ese modelo se ha ido adaptando país a país y que en cierta forma lo hace diferente, pero sí tienen sus orígenes y sus, como se dice acá, reglas básicas que siguen siendo implementadas. Una de ellas es los resultados del TREP, aun cuando proceden de fuente oficial, no son vinculantes. Es decir, que no cuenta con un valor legal. ¿Okay? La fuente de información debe ser el documento oficial. En otras palabras, el acta electoral. Y el procedimiento se dispone para cubrir el 100% de las actas de escrutinio originadas en las mesas de votación. ¿Ok? Para una explicación rápida sobre esto. Nuevamente, todo lo que se transmite, todo lo que se procesa, no tiene el valor legal porque no son legalizadas, no son certificadas, no son validadas por la autoridad electoral hasta que la autoridad electoral las tenga en sus manos y haga todo el proceso y confirme que el acta que fue transmitida es la misma acta que ellos tienen en sus manos. ¿Ok? Y una vez hacer lo que le dicen en inglés, o lo que se dice que el match de las dos tiene un valor legal en el sentido de decir estos resultados son los correctos o estos resultados son los que hemos recibido de tal mesa. ¿Cuál es el documento oficial? Es el acta electoral. Yo no puedo, nadie puede, ninguna autoridad electoral puede recibir data que diga en esta mesa estos son los resultados si no lo merita el acta electoral.
claramente tiene que meditar el acta electoral. No sé si ustedes habrán visto alguna vez el acta electoral, pero es un formulario con sellos, muchas veces tiene varias medidas de seguridad. Una de ellas es, tienen números en secuencia, tienen timbres, tienen sellos de agua, en algunos países usan un papel moneda, que es muy caro, pero que confirma y establece que esta es un documento legal. ¿Ok? Y esto se hace también, estas medidas de seguridad se han implementado en la mayoría de los países para evitar todos los trucos que tenían los candidatos de los partidos políticos en el pasado, donde sí cambiaban los resultados. Hay que hablarlo de esa forma. Y también para que tengamos un TREP real, la idea es cubrir el 100%, eh, si no, si no el 100%, una gran totalidad una gran totalidad de las actas de escrutinio que se han procesado y han sido originadas en las mesas de votación. ¿Okay? Entonces, esos serían los principios básicos de la transmisión de resultados. Otros, se espera obtener y divulgar antes de culminar el día de los comicios un número de actas cercano al 100% de las mesas o que el margen restante no modifique la tendencia. Aquí la idea es tener nuevamente un proceso rápido, que nosotros podamos darle, que la autoridad electoral le pueda dar una información rápida a la ciudadanía con la mayor cantidad de mesas posibles. ¿Ok? Y esto también es, y lo que quiere decir al final del margen restante no modifique la tendencia, eso significa de que la idea es captar la mayor cantidad de data, suministrar la mayor cantidad de resultados para ya ver en cierta forma preliminarmente al ganador o al perdedor. Y si que la tendencia de resultados o la diferencia de resultados de una persona a la otra o de un candidato al otro, esperemos que sea una diferencia del más del 3, del 5, 6%, cosa que cualquier dato que pueda venir después de nosotros anunciar los resultados preliminares no cambie al ganador que se dio en una hora determinada. Esto ha sucedido en muchos lugares donde se va ganando una persona o un candidato, por ejemplo, con el voto de la ciudad. ¿Ok? La ciudad es mucho más rápida, el procesamiento de data es mucho más rápido en la ciudad que en el campo. Entonces, muchas veces ha sucedido de que una persona, un candidato, va ganando ampliamente en la ciudad, pero una vez que empieza a llegar el voto de las provincias, del campo, o el voto que viene lejano, muchas veces ha revertido esa tendencia y llega a ganar la persona que tenía mayor apoyo en los lugares rurales. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí, que ojalá que el margen no modifique la tendencia. Una vez que recibimos todo esto, obviamente, como he dicho, la información recaudada debe someterse a un proceso de verificación a fin de garantizar la calidad y minimizar el margen de error propio del medio utilizado. ¿Ok? Eso se entiende, que todo tenemos que revisar y verificar. Ahora, la totalización y divulgación de los resultados se debe comenzar a publicar desde la llegada de la primera acta de escrutinios y continuar sin interrupciones hasta completar el mayor porcentaje posible o que el margen restante por recibir no comprometa la tendencia observada. Nuevamente, si empezamos a dar información, la tenemos que dar en una secuencia rápida. La idea no sería empezar a dar del 1 al 5 al 10 al 20 al 15 al 20 y de repente esperar horas para llegar al 22 25%. Es ahí donde empiezan a haber los cuestionamientos. Entonces, apenas empecemos a dar data, tenemos que empezar a darla inmediatamente y no parar hasta que tengamos la final. Nuevamente los problemas se ocurren
cuando la data se empieza a dar y de repente por cualquier razón paran, que puede ser por un problema humano o por un problema técnico. Y es ahí donde vienen los problemas. ¿Ok? Pero el punto es divulgar todo lo antes posible. El proceso debe ser 100% auditable y para ello se facilita el acceso de especialistas en auditoría informática acreditados por cada uno de los partidos políticos y de auditorías independientes proporcionadas por el organismo electoral. Nuevamente, como les decía yo, tienen que ser, todas las actas deben ser verificadas, todos los resultados deben ser verificados y es importante que se haga esto ya que debería confirmar los resultados y especialmente si que hay alguna impugnación. Los resultados procesados mediante el TREP deben ser verificables contra los consignados en el acta de escrutinio, para lo cual se deben escanear y publicar la totalidad de las actas de escrutinio. Mientras más información tengamos real de confirmar que la data vino de la mesa de votación X y que los resultados que hemos procesado son X, confirmamos. Seguimos con los principios básicos. Por tratarse de un proceso de emisión crítica con un término de oportunidad definido, técnicamente se deben considerar otras reglas adicionales. ¿Ok? Por ejemplo, los equipos de cómputo y comunicaciones en todas las plataformas de procesamiento y centros de divulgación deben disponerse de manera redundante. Se debe contar con suministro de energía permanente e ininterrumpida, por lo cual es necesario contar con UPS, generador eléctrico por cada instalación del cómputo. Esto por si se cae el sistema, para que no se nos caiga. Y el centro de procesamiento principal que se disponga debe contar también con el respaldo ubicado en un lugar diferente del habilitado como centro principal. O sea, un centro de respaldo, eso muchas veces le dicen un espejo, donde la información que llegue a un lugar, por cualquier motivo, tiene que existir esa misma información en otro centro de acopio o en otro de información. Y es lo que le llaman el espejo. Por si uno se cae, el otro está. ¿Ok? Aquí no hay nada extraño, aquí no hay nada raro. Esto se hace en muchos países del mundo. Las autoridades electorales lo saben, lo conocen, lo manejan y así también como los partidos políticos y los candidatos. El público en general, por supuesto, toda la información que yo les estoy dando y a lo mejor ustedes la están escuchando por primera vez, pero no es nada nuevo en el tema técnico electoral de lo que yo les estoy contando. Las bases de datos con los resultados electorales deben contar con réplicas locales y remotas, centro de respaldo, actualizadas en tiempo real. Exactamente lo que yo les acabo de decir. Y la página de internet debe también estar replicada en otro sitio web, administrado por un operador diferente al encargado de la página central. Las autoridades electorales suben la información muchas veces inmediatamente a su propia página, pero en el caso que esa página se fuera a caer, la idea es tener otra página web como respaldo, otra página web como espejo, para que si una se cae, la otra pueda subir inmediatamente. ¿Ok? Estos son conceptos básicos que se han ido a través del tiempo, se han ido mejorando y a través del tiempo se han ido implementando. En el tema de tener una página web doble, digamos, o una página web donde los información almacenada también está ahí y el procesamiento de datos, el espejo, el procesamiento de datos está en otro lugar, son dos costos importantes para la autoridad electoral, pero son costos importantes que sí tienen sentido, que absolutamente tienen sentido y que es como como un seguro, como una política de seguro que en caso de tengamos un problema, perdón, tenemos esta solución. Y eso se aprendió a través del tiempo, ya que en algunos lugares se les caía el sistema. Me imagino que ustedes, por lo que he visto, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo estuve en elecciones a los principios de los 90
o a los finales de los 90, donde la información se enviaba por fax. El fax ya está completamente obsoleto, o no había luz, se apagaba la luz, los computadores no eran lo que era el día de hoy, entonces hubieron problemas. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, a medida que la Internet fue cambiando, la Internet se fue ampliando, el bando de ancha se fue ensanchando, la transmisión de resultados o especialmente el escaneo se pudo hacer. Eso significaba de que se tenía que transmitir un formulario en PDF, eso significaba mucho banda de ancho, banda de ancho, perdón. Entonces, todo esto se ha ido acumulando y ha ido mejorando el proceso. ¿Ok? Preceptos generales. Publicidad del proceso de la primera acta recibida hasta la última. ¿Ok? Auditabilidad. Todas deben contar con todas las facilidades que permitan auditar el proceso en cada una de sus etapas. ¿Ok? Facilidad de vigilancia por parte de delegados técnicos de organizaciones políticas y de la sociedad civil. ¿Ok? Disponibilidad de apertura de las imágenes de actas de escrutinio y toda información procesada por el TSE. Esto es transparencia. ¿Ok? Todos debemos saber lo que está sucediendo, todas las actas deben ser auditables, todo el proceso debería ser vigilado o observado por los delegados técnicos de las organizaciones políticas y de la sociedad civil. Delegados técnicos de organizaciones políticas, les quiero mencionar que esto es muy importante porque en todos los países los partidos políticos y los candidatos tienen sus personas, sus asistentes, sus consultores, sus técnicos especializados en el tema que los ponen en lugares estratégicos de la autoridad electoral o en el proceso. Usualmente estas personas conocen el proceso, conocen el sistema y son las personas que informan, que primero que nada que están muchas veces en las discusiones técnicas, que son discusiones altamente técnicas que se llevan a cabo en las autoridades electorales. Se decide algo y esta gente la mayoría de las veces, o en la mayoría de los casos, son informadas de cómo el proceso técnico se llevará a cabo y esas personas son en cierta forma los encargados de explicarles personalmente a los partidos políticos y a los candidatos a los cuales ellos representan sobre la información. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces en nuestros países o en varios países del tercer mundo, los candidatos o los partidos políticos juegan esta carta y dicen, es que yo no sabía, es que a mí no me informaron, es que yo esto, es que yo lo otro. La chance es de que si ellos tuvieron a un delegado técnico en las conversaciones técnicas que tienen que la autoridad electoral tuvo, las chances son que ellos supieron inmediatamente de cuál iba a ser la decisión de implementación del proyecto de la autoridad electoral. ¿Ok? Y en este caso la sociedad civil también es importante que participen, donde en muchos lugares los dejan, para que puedan de una forma u otra publicar y explicarle a la población en general sobre estas tecnicalidades. ¿Ok? Y el último, o sea, el otro precepto general es la disponibilidad oportuna de las imágenes de las actas de escrutinio y toda la información procesada por el TSE. ¿Ok? Que si hay se necesite revisar algún acta o cualquier documento que haya sido procesado, que ese documento esté disponible para que sea revisado, que sea auditado. ¿Ok? La idea es que muchas veces estos documentos pasan a ser públicos en algún momento. Ok, aquí voy a hablar, voy a ver más o menos
Aquí están hablando del DIREPRE, que es la divulgación de resultados electorales preliminares que se implementará en Bolivia y que lo están haciendo con apoyo técnico del PNUD. ¿Ok? Se le va a contar con un sistema de divulgación de resultados preliminares de su completa auditoría y propiedad que pueda administrar y operar de manera autónoma, que cumpla con los estándares internacionales y que responda a las expectativas de las organizaciones políticas y la población en general. La implementación de esta nueva herramienta es diseñada por el personal técnico del TSE con el apoyo de consultores especialistas del PNUD, requerirá el agotamiento de una serie de pruebas preliminares que garanticen el correcto funcionamiento de todo. Lo que quiere decir, y algo aquí que hay que alabar a la autoridad boliviana, es de que lo que están haciendo, lo están haciendo con el apoyo técnico, lo están haciendo con mucho hincapié de poder transmitir los resultados de una forma específica. Y creo que por lo que yo he escuchado y por lo que he visto, las cosas van más bien encaminadas. Así que, bueno, yo llegaría hasta por aquí más o menos y ahora son 45 minutos desde que empezamos, si entiendo bien. Me gustaría responder cualquier pregunta que ustedes pudieran tener.